Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Padre, le damos gracias en esta hora, porque nos das la oportunidad, Señor, de en este momento estar aquí para escuchar tu palabra. Permite que tu palabra pueda guiarnos, pueda confrontarnos, pero también, Señor, nos ayude a tener esa esperanza en nuestro Salvador y en nuestro Redentor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El día de hoy vamos a avanzar en el capítulo 3, versículos 15 al 25. Gálatas 3, 15 al 25. Y quiero empezar por aquí, hermanos. Creo que cada uno de nosotros confesamos y creemos en un Dios que es soberano. Así es, ¿no? Creemos en un Dios soberano y que de principio a fin tiene control de todas las cosas que pasan, de todo. Que su palabra es verdad, creemos en su palabra, en esta palabra, y esta palabra es verdad. Y que nada escapa de su control soberano. Es decir, que creemos en un Dios no solo poderoso, soberano, sino también en un Dios inmutable. ¿Qué queremos decir con eso? Que nuestro Dios no cambia. Nosotros cambiamos todo el tiempo. Cambiamos nuestros principios, nuestros conceptos, nuestras opiniones. Todo el tiempo estamos cambiando. Hoy decimos sí, mañana decimos no. Esa es nuestra naturaleza. En cambio, Dios permanece fiel y firme a su palabra. Y gloria a Dios por ello. Porque si la salvación dependiera de nosotros, no seríamos salvos. Pero la salvación depende únicamente del Señor. Y si hoy estamos aquí, ha sido únicamente por su gracia, porque su gracia nos sigue sosteniendo. Por eso el apóstol Santiago lo dijo ahí en capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, dice su palabra, ni sombra de variación. Dios no cambia. Él sigue siendo fiel. Él permanece fiel a su palabra. Y por eso en esta hora, hermanos, cuando nosotros estudiamos la carta, encontramos que el apóstol Pablo nos lleva en primer lugar a un recorrido en la historia, cuando Dios establece su pacto con Abraham. Y en los versículos que leíamos hace rato, desde el versículo 15 al 18, encontramos esta referencia. Pero para poder entender estos versículos de la carta, de los versículos 15 al 18, obviamente tenemos que ir a Génesis. Tenemos que ir a Génesis y ver el momento en que Dios hace este pacto con Abraham. Al comprender eso, entenderemos obviamente lo que el apóstol está diciendo aquí. En Génesis 15 vemos a Dios haciendo promesa con Abraham. Él llamó a Abraham y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande, le dijo Dios a Abraham. Abraham estaba obviamente un poco ofuscado y preguntó: ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Qué puedes darme? Fue la pregunta de Abraham. Y cuando nosotros revisamos en la historia, encontramos que Abraham es un hombre muy rico, ¿sí? Muy rico. Tenía todas las bendiciones que él quería, todas las posiciones, todas las comodidades. Sin embargo, Eliezer de Damasco
un sirviente, era el heredero, designado por Abraham, porque él no podía tener hijos. Pero Dios reafirma su promesa con Abraham, diciéndole a Abraham: tú vas a tener y vas a ser padre de multitudes, vas a tener muchos descendientes. En el versículo 5 le dijo Dios a Abraham, lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios le está prometiendo aquí a Abraham, le está haciendo una promesa. Pero Abraham, como cualquier ser humano, dijo: bueno, ¿y cómo sabré que esto es verdad, que esto se va a cumplir? Por eso leemos que en el versículo 6 Abraham le dice a Dios: bueno, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero el versículo 7 del capítulo 15, Dios le promete a Abraham que va a heredar la tierra. No solo va a tener hijos, sino que Dios va más allá y le dice: vas a heredar la tierra de Canaán. Y obviamente que Abraham está luchando con el peso de esta promesa. Y entonces le pregunta a Dios: Señor, mi Señor, ¿y cómo sabré que la he de heredar? ¿Cómo sabré? ¿Cómo puedo yo estar seguro que la voy a heredar? Creo que eso es una pregunta normal, ¿sí? Porque él quiere saber, pruebas, señales. Y entonces Dios le ordenó a Abraham que consiguiera varios animales, los cortara en dos y distribuyera los pedazos en dos filas, formando un camino, literalmente. Era obviamente un acto sangriento, una carnicería. Todos los animales ahí despedazados. Cuando Abraham terminó, Dios lo hizo caer en un sueño profundo y le dio una visión. Esa visión se describe ahí en el versículo 17 del capítulo 15 de Génesis. Y sucedió que cuando el sol se puso y ya todo estaba oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego, la cual pasaba entre los animales divididos. El horno, obviamente, y la antorcha de fuego eran teofanías. En teología bíblica se conoce así. Teofanías, es decir, manifestaciones visibles del Dios invisible. Abraham vio una manifestación divina que pasaba entre los pedazos de los animales y entendió inmediatamente su significado. Él entendió lo que significaba eso. Dios le permitió a Abraham saber con certeza que sus promesas se cumplirían. En otras palabras, Dios le dijo: te estoy haciendo una promesa y no puedo jurar por nada más alto que mí mismo. No puedo jurar por las montañas porque yo las hice. No puedo jurar por los mares porque yo también las hice. No puedo jurar por los ángeles porque son creación mía. Por lo tanto, te juro por mí mismo. En otras palabras, hermanos, lo que Dios estaba diciendo es: si no cumplo con las promesas que te he hecho en este momento, que yo sea cortado en dos como estos animales, que yo, el Dios inmutable, sufra mudanza, que yo, el Señor eterno, me vuelva temporal, que yo, el infinito, me vuelva finito. Sabemos esto, hermanos, porque el escritor de Hebreos nos lo cuenta. En Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14, leemos lo que dice este pasaje. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente.
Amados hermanos, lo que vemos en Génesis es una ceremonia de pacto que era bastante común, bastante típica en la época de Abraham. Es una ceremonia, así se celebraban los pactos, así se cerraban los contratos, mediante este rito, esta ceremonia. Cuando dos partes hacían un pacto, dividían animales y los dos pasaban entre las piezas por en medio de estos animales, descuartizados diríamos, declarando, repitiendo estas frases, diciendo: yo merezco ser desgarrado en caso de violar el acuerdo que hoy estamos haciendo. Yo seré así. Y cuando vemos que Dios pasa en medio de esto, Abraham entiende que es Dios que está haciendo una promesa con él. Y solo Dios pasa entre los pedazos de los animales, porque solamente Él está asumiendo su responsabilidad como Dios. Abraham solo es un espectador, nada más. Solo está viendo lo que Dios está haciendo. Debemos entonces reflexionar, hermanos, que en una promesa, tú tienes que creer. Por eso Abraham dice, creyó y le fue contado por justicia. En una promesa tienes que creer. Pablo toma esta figura del Antiguo Testamento para enseñar a la iglesia la situación, para decirles que algo no está bien. Revisando la carta encontramos que el apóstol dice ahí en el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, Pablo está diciendo aquí, si los pactos que se celebran entre los humanos es difícil de cambiarlo o de invalidarlo, ahora, ¿cómo puedes pensar, iglesia, que Dios invalide su promesa? Esa es la pregunta que el apóstol le está haciendo a la iglesia. ¿Cómo puedes creer tú que Dios puede invalidar su promesa? Si Dios prometió algo, esta promesa se va a cumplir. Ahora, las promesas, hermanos, son gratuitas, ¿cierto? Cuando prometemos algo, no esperamos pagar por esa promesa. Y Abraham recibió una promesa gratuitamente, porque él no pagó. No hubo un pago. Fue dado gratuitamente y eso no va a cambiar. Lo que está diciendo aquí el apóstol, una promesa gratuita sigue siendo gratuita. Entonces la pregunta, ¿por qué cambiaría Dios? Dios no puede cambiar. Versículo 17 dice así, eso pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. O sea, Dios se mantiene en su pacto, en su promesa que Él ha dado a su pueblo. Por eso hemos dicho al inicio, creemos en un Dios inmutable que no cambia. Él no va a cambiar. ¿Crees esto? ¿Crees en este Dios inmutable? Su palabra es verdad. Y eso es lo que nosotros confesamos. Ahora, tú te preguntarás, bueno, ¿y qué relación tiene esto conmigo el día de hoy? Bien, Dios conoce tu situación, ¿no? Dios conoce mi situación, sabe que todo el tiempo le fallamos. Somos pecadores, hermanos. Todo el tiempo fallamos al Señor. Aún así, Él mantiene su promesa vigente. Aún así, Dios mantiene su promesa firme. Él no cambia. Por eso, hermanos, ¿qué dice su palabra? Cuando nosotros preguntamos y vemos que la Escritura nos habla de que su promesa se va a mantener firme y fiel en nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros le fallamos a Dios? ¿Qué pasa cuando tú le fallas a Dios? ¿Nos sentimos culpables? Sí.
Nos sentimos muy mal y pensamos que ya Dios ya no nos va a querer. ¿Has pensado alguna vez eso? Que dices, bueno, yo soy tan pecador que creo que Dios ya no me quiere, ya no me va a aceptar, ya no me ama. Porque a veces como los niños piensan eso, ¿no? Cuando tú los corriges, normalmente dicen, ya no te quiero. No sé si has escuchado eso, pero yo lo he escuchado. Ya no te quiero, digo, porque en este momento tú tuvieses que corregirlo. Y a veces nosotros pensamos que porque le hemos fallado a Dios, ahora Él ya no nos quiere, ya no nos va a aceptar. ¿Qué dice su promesa? ¿Qué dice su palabra? Cada vez, amados hermanos, que he hecho la oración de confesión, siempre repito este texto, porque lo creo firmemente. Yo espero que tú también lo creas, porque su palabra es verdad. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque tenemos un abogado. Y número 2, en primera de Juan 1, 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Alguien está pensando algo así? ¿Que no tiene pecado? No, ¿verdad? Y somos pecadores. Y dice aquí, y la verdad no está en nosotros. Ahora, aquí viene la promesa, hermanos. Eso es lo que estamos hablando, la promesa de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué, hermanos? Para perdonar nuestros pecados. Y no solo nos perdona, nos limpia de toda maldad. Aleluya. Porque tenemos a un Dios que cumple su palabra, que cumple su promesa en nuestros corazones. Él nos conoce perfectamente, conoce tus pensamientos, conoce tu corazón. Sabes que Él sabe que en esta semana no fuiste tan fiel, no fuiste tan santo como hubieses querido ser. Pero Dios no te rechaza, Dios no te repudia. Él en su palabra nos dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, 2 puntos muy importantes que tenemos que recordarnos siempre: saber quién es Dios, y saber quiénes somos nosotros. ¿Tú quién eres? ¿Eres un pecador? ¿Soy un pecador? No merezco la bendición de Dios, no merezco todo lo que Él me ha dado, su gracia, su bondad, su amor en mi vida, pero aún así me sigue amando. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, Él no cambia, porque su palabra es fiel. Lo que Él prometió a Abraham sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, Pablo primero habla de esto, de la promesa que Dios ha dado, que esta promesa no ha cambiado. Le dice a la iglesia, a los Gálatas, esta promesa no ha cambiado, y todos aquellos que creen en esta promesa son hijos de Abraham. Por lo tanto, no vivimos creyendo que por el cumplimiento de la ley seremos aceptos delante de Dios. Somos aceptos y somos amados porque Dios nos ama, porque Dios así lo quiere. Pero hay una pregunta, entonces, ¿para qué está la ley? ¿Cuál es la relación de ese pacto y la ley? Por eso el argumento es para la iglesia: si hemos sido justificados por gracia, entonces ya no necesitamos la ley. Así pensó la iglesia, los Gálatas. Pablo aclara esto y él nos dice, vamos a hablar, dice el apóstol, vamos a hablar entonces de la función de la ley. Es como un diálogo que Pablo tiene en su carta, porque pues obviamente que no podía estar ahí físicamente con la iglesia. Entonces él dice, vamos a hablar, y en forma de diálogo él nos va a decir cuál es la función de la ley. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Qué propósito tiene la ley? Pablo dice aquí, la iglesia argumenta, bueno, entonces ¿para qué necesitamos la ley? La pregunta, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo responde, fue añadida a causa de las transgresiones. De las transgresiones, que se traduce como pecado. Entonces el propósito de la ley es mostrarnos, señalarnos nuestro pecado. O sea, la ley te señala lo vil que somos. La ley llegó o fue dada para hablarnos del pecado. El apóstol Pablo está diciendo eso. La ley que Dios nos dio para que veamos lo pecador que somos. Entonces el objetivo principal de la ley es mostrarnos nuestro verdadero problema. ¿Cuál es tu verdadero problema? ¿Cuál es mi verdadero problema? Y nos muestra que tú y yo no somos justos, que estamos condenados. Eso es lo que la ley nos muestra. Tú no puedes alcanzar la salvación. Pero debió tener una función. Y entonces Pablo responde, porque nos quedamos con las dudas, ¿no? Pablo responde en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley que es, dice Pablo, nuestro ayo, que en el griego leemos paidagogos, de paidos. Y esta palabra lo escuché y lo he escuchado en toda la carrera, porque estoy estudiando pedagogía. Y esta palabra paidagogos, en su significado literal es el que guía al niño, el que guarda al niño, el que custodia al niño. Pero regresando un poco a la historia, ¿cuál es la función? Porque estos paidagogos sí eran personas, ¿sí? La función de un paidagogo era la de guiar al niño, al muchacho, a realizar sus tareas hasta que éste llegaba a una edad madura. De hecho, aquellos que tenían dinero contrataban a personas que se llamaban paidagogos, que desde pequeño estaban con ellos, como una nodriza casi, ¿sí? Que los guiaba en todo el proceso de su crecimiento, hasta llegar a una edad en la que ya el muchacho podía decidir por sí mismo. Entonces, Pablo está usando esta imagen del paidagogo para decirnos, bueno, la ley es nuestro paidagogo, aquel que nos guió, nos muestra nuestro pecado, nos guía, pero ¿hacia dónde? Entonces esa es la pregunta, ¿hacia dónde nos va a guiar? Y aquí responde en el versículo 24, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, cuando Pablo habla de que la ley es nuestro paidagogo para llevarnos a Cristo, en la misma frase él afirma que la ley era inadecuada, obviamente, e insatisfactoria, ¿sí? Que estaba llamada a un cierto tiempo a terminar. ¿Por qué? Porque esta es otra forma de decir, Cristo es el fin de la ley. En Cristo se acaba la ley. Por ello el versículo 25 dice, venid a la fe, ya no estamos bajo ayo. Versículo 25. Otra versión dice, y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Esta versión lo traduce como tutora. O sea, realmente la función de un paidagogo era de ser tutor también, ¿sí? La ley no es la clave para la vida cristiana. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Nos dice dónde estamos, nos dice cuál es nuestro problema, nos dice cuál es nuestra verdadera situación y también nos dice lo que Dios quiere producir en nuestras vidas. O sea, nos muestra a Cristo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué no hace la ley? ¿Qué es lo que no hace la ley? Versículo 21. Dice así, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar,
la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué no hace la ley, hermano? No nos puede vivificar. Esta ley no tiene el poder de hacernos justos, es lo que está diciendo aquí. No nos puede hacer justos. Por más que nos esforcemos por cumplir u obedecer la ley, no podrá ser y no podrá ser justificado. Solamente Cristo puede justificarnos. Romanos 8:3 nos dice, la ley de Moisés no podía salvarnos. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo. La ley no nos puede salvar. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué Pablo está hablando de esto? Y nosotros preguntamos, bueno, ¿y cuál es la intención? No nos olvidemos, hermanos, que los falsos maestros decían y enseñaban, no es cierto, no es cierto. Si de verdad quieres ser salvo, tienes que cumplir la ley. Esa era la enseñanza y por eso Pablo está diciendo aquí no. Recuerden, quiero refrescar su memoria, Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta era la enseñanza. ¿Qué estaban diciendo? Ustedes tienen que cumplir la ley si de verdad quieren ser salvos. Y Pablo, el apóstol, está diciendo, no, somos salvos por la gracia de Cristo. ¿Sí? En una promesa, hermanos, decía, tú tienes que creer. En cambio, para que una ley produzca resultados, tienes que obedecerla. Ahora, yo quiero preguntar y hacer este ejercicio. ¿Cómo sabes tú si estás viviendo bajo la ley? ¿Cómo saber si estoy viviendo bajo la ley? Quiero hacerte unas preguntas de análisis, de reflexión, y ahí te darás cuenta si estás viviendo bajo la ley o por la fe en Jesucristo. Primera pregunta. ¿La vida tiene sentido solo cuando influye en los demás? ¿La vida tiene sentido solo cuando influyo en los demás? Número 2. ¿Me siento feliz cuando soy respetado y amado por los demás? La vida tiene sentido cuando tengo una experiencia placentera o una calidad de vida particular. ¿Me siento a salvo cuando alguien está ahí para protegerme? La vida tiene sentido si soy productivo en lo que hago. La vida tiene sentido si mis hijos y mis nietos están felices conmigo. La vida tiene significado si esta persona está conmigo. Dependiendo de tu respuesta, sabrás si realmente estás viviendo para el Señor o para ti mismo. Si no estás viviendo para el Señor, hoy te invito, hoy te ruego, te imploro a que te arrepientas y vuelvas al Señor. Su palabra dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Tú crees en este Dios? Yo quiero que pensemos. ¿Tienes algo de qué arrepentirte? ¿O no? Los veo ofuscados, como decía el pastor Robert. Creo que tenemos mucho de qué arrepentirnos, ¿no? Y aquí está la promesa de la palabra de Dios, que dice, deje el impío, o sea, deje ese pecador su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Nuestros caminos, nuestros pensamientos, todo el tiempo están ofendiendo el nombre de Dios. Y por eso tenemos mucho de qué arrepentirnos. Porque con nuestros pensamientos ofendemos, deshonramos el nombre de Dios. Pero aquí está la promesa. Dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Yo creo en ese Dios que tiene misericordia, que se compadece de mí.
Yo espero que tú también lo creas. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto, hermanos, responde a lo que el apóstol Juan dijo en su carta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí lo corroboramos. Será amplio en perdonar. Tenemos a un Dios que nos perdona. Entonces, la invitación es venir, volver a Dios, confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Que no nada más se quede en una confesión, sino que esta confesión nos lleve a un verdadero arrepentimiento. El Señor Jesús le dijo a aquella mujer que fue sorprendida en actos de adulterio, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es arrepentirse de corazón, no seguir pecando, cambiar de dirección, volverse a Dios. Cuando el texto dice y vuelvas a Jehová, significa que tú vas por este camino, que has tomado un atajo y Dios te dice: regresa al camino, vuelve. Eso es arrepentirse, cambiar de dirección. No podemos venir todo el tiempo y decirle: Señor, sí, entiendo que soy un pecador, entiendo que he fallado, perdóname, y te vas y vuelves y sigues haciendo lo mismo. No nos podemos burlar del Señor. Él no puede ser burlado. Así es que Dios conoce tu corazón, y Él sabe que tú le has fallado, conoce tus pensamientos. Dios sabe que ahí en la intimidad no le has sido fiel a Él, no le has honrado su nombre. Pero la buena noticia está aquí el día de hoy. Él nos dice: vengan a mí, vuélvanse a mí, dejen esos pensamientos malos, dejen esos caminos malos, vuélvanse a mí. Yo tengo misericordia de ustedes, yo soy Dios y seré amplio en perdonar. Amén. Vamos a orar, agradecerle a Dios. Padre, tú conoces nuestro corazón. Sabes, Señor, que te hemos fallado, que muchas veces deshonramos tu nombre, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Y no queremos vivir bajo la ley pensando que por más que nos esforcemos agradaremos tu nombre. No, Señor. Creemos en tu promesa, que es fiel, en tu promesa que se cumple, Señor, en tu palabra que nos enseña y nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, la obra perfecta que nuestro Señor hizo en la cruz nos ha limpiado. Su sangre, Señor, nos limpia de todo pecado. Solamente somos llamados a creer en esa obra perfecta, a creer, a descansar en esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Permite, Señor, que así sea. Confesamos nuestros pecados, Señor. Tú las conoces completamente. Nos arrepentimos, Señor, y permite que en nuestras vidas, Padre, podamos glorificar tu nombre. Es esta petición humilde que hoy elevamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.